Tiempo de historia. José Luis Corral, buenos días. Hola Paco, muy buenos días. No sé qué música te han puesto hoy, pero prepárate para lo peor. Hombre, ¿qué le habéis puesto hoy, David? Como a Hernández sabe mucho de música, le he pedido consejo y me ha dicho esta. De Quevedo, la nueva de Quevedo con nueva línea. Al golpito se llama. Os dije que es muy bueno. Es un himno, vamos, es un homenaje a Canarias. Eso es. Y Andrea y tú no lo veíais, ¿eh? Que no os gusta. Que A mí me flipa. La verdad es que yo sigo sin verlo. Mira que me lo escucho 2 veces al día, pero sigo sin... José Luis Corral nos propone hoy un enigma. Hay una parte del enigma que no entiendo que luego te preguntaré, que es si murió envenenado Felipe el Hermoso. Contexto: Reyes Católicos, hija Juana la Loca, se casa con un belga, pero le fue tan mal como a Hasar, porque duró poco. O sea, vino Felipe el Hermoso aquí y palmó con 28 años. Ya la edad de 28 años suena un poco raro que palmara a esa edad. Bien es cierto que entonces había gente que moría muy joven, porque los hermanos mayores, los que tenían que heredar, los hermanos mayores de Juana la Loca también palmaron jóvenes, ¿no? Sí, en concreto el hermano mayor, el que le correspondía ser rey, porque era el único hijo varón de los Reyes Católicos, el príncipe Juan, murió con 19 años. Según cuentan algunas crónicas, murió por abusar del sexo con su esposa, con Margarita, ¿no? Pero bueno, esa sería otra cuestión, sería una muerte muy feliz, ¿no? Pero efectivamente, una de las muertes más, entre comillas, enigmáticas, misteriosas de la historia de España es la muerte de Felipe I, Felipe de Castilla, que no fue rey de la corona de Aragón, solo rey de Castilla y León. Felipe I, casado con Juana la Loca, que cuando se hizo cargo de la corona de Castilla y de León, en 1506, ya había muerto Isabel la Católica y las Cortes de Toro habían decidido que Juana no tenía capacidad de reinar, pues vino con su mujer en 1506 a España y unos meses después, en el mes de septiembre, pues muere jugando, después de jugar a la pelota, un partido de pelota de trinquete con unos nobles en el castillo de Burgos. En el castillo arriba de Burgos, todavía existe el castillo actualmente, había un trinquete, allí estaba jugando a la pelota y nos cuentan algunas crónicas que después de jugar ese partido de pelota, estamos el día 16 de septiembre de 1506. ¿La pelota vasca que conocemos ahora? Sí, algo parecido, era una pared, el trinquete, y jugaban con la mano a la pared, parecido, muy parecido a la pelota vasca, ¿no? Muy parecido. Bueno, pues estaban jugando ese partido. A él le gustaba mucho jugar a la pelota, el trinquete era un juego más bien de plebeyos, pero bueno, también lo hacían los nobles, y tiene mucho calor, evidentemente, después de jugar el partido. ¿Calor en Burgos? Estamos a mitad de septiembre. Vale. Estamos a mitad de septiembre, se bebe un par de vasos de agua, por lo visto muy fría, y se siente mal. Pero fíjate, se siente mal al día siguiente, no en el momento de beber el vaso de agua, sino al día siguiente se despierta y se siente mal. Está un par de días que no quiere ir al médico, pasándolo, regulín, con algo de fiebre, pero no demasiado mal, y ya, esto era el sábado, pues 3 días después decide llamar a los médicos, y los médicos le encuentran que tiene una altísima calentura. Lo intentan curar, le ponen todo tipo de remedios, uno de los más terribles era las sanguijuelas, te sangraban, pero claro, sangrar, entonces se creía que eliminabas los malos humores del cuerpo. Claro, es lo que le recomendé yo ayer al mentero, que estaba malo, y digo, cómprate unas sanguijuelas. Unas sanguijuelas. No, pero es terrible porque las sanguijuelas extraen la sangre, evidentemente, y eso supone que todavía debilitan más el cuerpo del enfermo, claro. O sea, aceleran de alguna forma la enfermedad o la debilidad del enfermo. Bueno, pues le ponen las sanguijuelas, no mejora, y una semana después de tener ese acceso de fiebre, muere. Los informes médicos que se hacen, tenemos cartas de algunos médicos, ¿no? Hay un informe... ¿Pero tú por qué sospechas que lo envenenan? ¿O es una sospecha generalizada? Sospecho por varias razones. Primero, porque tenía 28 años. No muere o no se siente mal en el momento de ingerir, no tiene un corte de digestión, para entendernos, en el momento de que bebe el vaso de agua. Es lo que te dicen las madres, de no bebéis agua fría. Claro, sino que se siente mal al día siguiente. Aún tarda 2 días más en decir que está enfermo y llamar al médico. Da tiempo para que venga, donde tenía apartada y encerrada a su esposa, Juana la Loca, en el castillo de Mucientes, que tarda 2 días en llegar. Los médicos dicen... Los médicos que están al servicio de la corte, claro, dicen que es una epidemia, que es una especie de brote de peste, ¿no? Que muere de la peste. Bueno, no había brote de peste en Burgos en septiembre de 1506. Total, que tú sospechas que Fernando el Católico, que todavía vivía, que no se va bien con él, mandó a alguien allí con unos polvillos, ¿no? Bueno, fíjate, es que siguiendo la máxima porque la sospecha viene de Fernando el Católico. Sí, de Fernando el Católico. Hay 2 razones. Primero,
como dicen los clásicos, como decía Cicerón en sus juicios, cui prodest. ¿A quién beneficia la muerte de Felipe el Hermoso, que había humillado a Fernando el Católico? Lo había expulsado de Castilla, lo había alejado del trono, lo había mandado pues a su reino de Aragón, a Nápoles, y se había hecho con todo el poder. Además, había humillado también a Juana la Loca, a la cual había bofeteado a su esposa, a la cual había bofeteado en público. Por tanto, Fernando el Católico tenía muchas razones políticas, personales, para que Felipe I el Hermoso no siguiera siendo rey de Castilla. Además, había venido Felipe el Hermoso, había venido en abril de 1506 con 4.000 soldados, las quenetes, con una serie de consejeros que se habían hecho dueños de aquella Castilla del año 1506. Por tanto, el cui prodest, ¿a quién beneficia?, que se preguntaba Cicerón en los juicios, es que beneficiaba a Fernando el Católico. Y luego hay un dato muy interesante que ha pasado muy desapercibido, y es que en Oñate, en esta villa de Guipúzcoa, en 1518, si no recuerdo mal, apresan a un personaje que iba diciendo en el mercado de la villa... Me voy a cargar a Felipe. No, iba diciendo, fíjate, años después, iba diciendo que el culpable de la muerte del rey de Castilla, de Felipe I, había sido el viejo aragonés, que es como llamaban en Castilla a Fernando el Católico, o también el catalanote, ¿no? El viejo aragonés o el viejo catalanote. Bueno, pues este personaje, este hombre que va diciendo, un tal Juan de Aoz, ¿no?, que va diciendo por ahí que el asesino del rey Felipe ha sido Fernando el Católico, el viejo aragonés, fue apresado en ese mercado de Oñate, le cortaron la lengua y lo ejecutaron. ¡Hola! Bueno, todo lo hace sospechar. Por cierto, Paco, sería facilísimo saber... Esa es la parte del enigma que no entiendo. Tú dices que como está enterrado... ¿Dónde era? Granada. Está entrenado en la Capilla Real de Granada, junto a la catedral, la capilla que mandaron construir para ser el mausoleo de los Reyes Católicos. Allí están enterrados los Reyes Católicos, podemos ver sus ataúdes todavía. Está Juana la Loca, está Felipe el Hermoso, y hay un pequeño ataúd entre los 4 reyes. Hay un pequeño ataúd que es el de el príncipe Miguel de la Paz, que era nieto de los Reyes Católicos. Había sido el hijo de su hija mayor, de Isabel, reina de Portugal. Y fíjate, este niño hubiera sido heredero fue heredero, pero como murió con 3 años, no llegó a reinar, evidentemente, hubiera unificado Portugal, Castilla y Aragón. Pero sería muy fácil saber si Fernando... Carlos I de España, V de Alemania, ya unificó un territorio todavía mayor. Pero, ¿cómo dices que 500 años después sería fácil saber si murió envenenado? Porque 500 años después, ¿qué pruebas puede haber si sacas el cuerpo? Es facilísimo. Se exhuma el ataúd, el cadáver de Felipe el Hermoso, se analizan sus huesos que están allí, y un análisis forense. Actualmente hay técnicas tan avanzadas que sabrían perfectamente si ese cadáver que está ahí enterrado de Felipe el Hermoso murió de peste o envenenado. Por cierto, también corrían rumores... Yo es que he visto muchas series de forenses y, claro, ves CSI o ves Bones y sí, claro, de una uña, dicen, sí, tomó una manzanilla Ornimas a las 5:30, pero es que no me lo creo. O sea, en unos huesos, 500 años después, se puede averiguar si había un veneno. Perfectamente. ¿El veneno acaba en los huesos? Perfectamente. El tipo de sustancia... ¿Sí? Mira, los venenos, el cianuro, por ejemplo, se acumula en el cuerpo y no se elimina. Ya, bebemos agua con cianuro todos los días. Llega a los huesos, es que solo quedarán huesos, ¿no? De la sábana santa se han hecho estudios forenses más o menos. Claro, llega a los huesos y haciendo un análisis muy... No, una cosa es una herida en un hueso, eso sí. No, mira, los venenos se acumulan en la sangre y la sangre riega los huesos y en los huesos se deposita ese veneno. Anda. Sería muy fácil saberlo, ¿eh? Un análisis forense sería muy fácil. Nosotros, con un equipo de investigación, hemos hecho una serie de trabajos, yo la parte histórica, pero los médicos forenses de la Universidad de Zaragoza han trabajado en los huesos de los reyes de Aragón. Por ejemplo, sabemos que algunos reyes de Aragón, Sancho Ramírez, por ejemplo, no murió de lo que dicen las crónicas, y que tenía enfermedades terribles que se han de alguna forma podido estudiar al estudiar sus huesos. Por ejemplo, sífilis. La sífilis, no la sífilis que vino de América, no, la sífilis europea. Se ha descubierto que Sancho Ramírez, el segundo rey de Aragón, tenía sífilis. O se ha descubierto, por ejemplo, las enfermedades que tenían todos los infantes de la Casa Real de Aragón, no, es que esa estaban parte enterrados. Yo suponía que era imposible por unos huesos adivinar si... averiguar. ¿Y quién puede decretar una exhumación? ¿Un juez? En este caso...
al estar enterrado en la Capilla Real y ser parte, diríamos, de la historia de España, y nosotros pedimos permiso tanto a la Casa Real, a la actual Casa Real de España, como a la diócesis, la archidiócesis de Granada, ¿no? Pero no hemos tenido ese permiso. Pero bueno, si dieran el permiso... O sea, si sí. te lo dan la Casa Real, aunque aquello eran Austrias, no Borbones, pero bueno. No, pero es Casa Real, evidentemente. Y la archidiócesis, entonces sí se puede exhumar. Sí, se puede exhumar, evidentemente, con un permiso de juez, con todos los permisos. Se ha hecho muchas veces, en muchos cadáveres se han exhumado no los se han huesos y han contestado. estudiado. No han contestado, no, y creo que no darán permiso, porque imagínate si esos huesos dan como el estudio de esos huesos de Felipe el Hermoso da como resultado que ese rey de Castilla Muy fue envenenado, ¿no? Claro, ¿qui pro? ¿De a quién beneficia? Pues el único beneficiado, el gran beneficiado, fue Fernando el Católico. Bueno, hombre, que por cierto, si le había estamos sido mirando las contigo. cuentas del rey Juan Carlos, tampoco pasa nada porque sepamos ahora que Fernando el Católico se cargó a Felipe el Hermoso. Ya, que más nos Bueno, da. pero es que las monarquías se asientan en una legitimidad a partir de la sangre y de la legalidad. Y si esa cadena se rompe, se puede cuestionar muchas cosas. Históricamente hablando, en el presente es otra historia y la monarquía está asentada en la Constitución, evidentemente, ¿no? Pero bueno, cambiaría mucho la perspectiva de lo que ha sido la monarquía española, aunque sea la monarquía de los Trastámara y de los Austrias. Si tú te tuvieras que jugar en el café a que se lo cargaron, ¿qué crees? Pues hombre, yo he visto, mira, cuando escribí creo que te lo enviaron, ¿no? La Sí, trilogía sí. de los Austrias, cuando escribí el primer tomo, El vuelo del águila, donde aparece esta cuestión, le enseñé estas crónicas, estos informes de los médicos de entonces, que están publicados, hay copias en la Real Academia de la Historia, en los archivos en la biblioteca de la Academia de la Historia. Le leí a un médico que era entonces un cardiólogo muy importante, vicepresidente de la Sociedad Española de Cardiología, le leí el texto en el cual este médico describe los síntomas de la muerte de Felipe el Hermoso. Y me dijo, sin decirle qué era, y me dijo sin dudar, hombre, esto es un claro envenenamiento. Y le dije, pues mira, es el informe médico de la muerte de Felipe el Hermoso en 1506, y se quedó estupefacto, ¿no? Pero bueno. Pues ya está. En mi cabeza va a quedar que se lo cargaron y además es más entretenido. Tampoco me duele mucho hace 500 años que le voy a hacer. Ya, no voy a sentir pena por eso. No tiene remedio, evidentemente. Un abrazo, José Luis, muchas gracias, como siempre. Un abrazo, Paco. Hasta la Adiós. próxima.